Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Colombia, Espacio Cultural Fronterizo, esta casa de cultura que es al mismo tiempo una comuna y un ocupa, una casa que está abandonada, que nosotros ocupamos y refuncionalizamos y la utilizamos pues para tener eventos artísticos, culturales y políticos. En esta ocasión estamos de lujo, nos acompaña Luis Arizmendi, sociólogo, economista, profesor del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero más allá de las credenciales académicas del profesor Arizmendi, estamos ante uno de los marxistas más importantes en México, en Latinoamérica, y que actualmente está continuando una de las lecturas más interesantes acerca de El Capital, la obra de Karl Marx, que precisamente va a inaugurar un filósofo ecuatoriano que se nacionalizó mexicano, que es Bolívar Echeverría. A nuestro grupo que administramos esta Casa de Cultura, es muy importante para nosotros las ideas de este filósofo, Bolívar Echeverría, porque tienen una pertinencia directa con precisamente lo que hacemos aquí. Bolívar Echeverría nació en Ecuador, va a estudiar en los 60s a Alemania, pretende estudiar con Martin Heidegger, quien afortunadamente lo rechaza. Él se tiene entonces que matricular en la Universidad Libre de Berlín, y ahí conoce a un núcleo de marxistas que están desarrollando una visión del marxismo que no es la visión ortodoxa del marxismo, la visión dominada por el estalinismo, sino se trata de un pensamiento crítico, y de estas ideas Bolívar va a retomar ya de regreso en Latinoamérica. Comienza a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dura muchos años, últimos años de su vida, se nacionaliza mexicano, y ahí pudiéramos decir que funda pues una escuela marxista latinoamericana que actualmente está planteando una serie de debates en el contexto internacional del marxismo. La obra de Marx, que por mucho tiempo estuvo opacada, adquiere un nuevo significado a partir de la crisis capitalista, y entonces se están reviviendo estas lecturas de Marx, y la lectura de Bolívar Echeverría es muy importante. ¿Por qué tiene que ver con nosotros esta lectura de Bolívar Echeverría? Bueno, porque el marxismo de Bolívar Echeverría es un marxismo amplio, sofisticado, que nos permite entender no solamente aquellas luchas que tienen que ver directamente con la producción en la fábrica o con el obrero industrial tradicional, sino que se amplía sin pervertir la base filosófica del marxismo, precisamente a toda una serie de grupos, a toda una serie de expresiones de lucha que tienen que ver con la defensa de la vida, que tienen que ver con la defensa del espacio, con el uso de las cosas. Es decir, este marxismo más abierto es muy provechoso precisamente para las condiciones que ustedes saben aquí en Juárez hemos tenido que enfrentar. El interés que nosotros tenemos por las ideas de Bolívar Echeverría está directamente relacionado con digamos, las condiciones que hay en esta frontera, unas condiciones que son evidentemente capitalistas, pero que no necesariamente están dentro de un capitalismo tradicional industrial, sino que plantean una serie de retos para la vida misma de las comunidades, y en ese sentido el marxismo de Bolívar Echeverría nos permitía pues esta plataforma para aplicarlo en nuestra praxis de lucha. Para terminar, me gustaría decir que el interés que este grupo tiene por Bolívar Echeverría no es necesariamente académico, es un interés que tiene que ver con la praxis de lucha, y en ese sentido pues queremos aprovechar la visita de Luis Arizmendi. Quisiera hacerles una recomendación. El doctor Arizmendi es muy generoso en compartirnos sus ideas, aprovechémoslo. Aquí entre nuestro grupo hay gente que se dedica a la economía política, hay gente que se dedica a las ideas de feminismo, que trabajan el concepto de estética, que trabajan la literatura, y en todos esos temas Luis Arizmendi tiene algo que compartirnos. Él es muy generoso, entonces no se detengan, háganle preguntas, no tengan miedo, y bueno, yo los dejo con él. Adelante.
Pues en principio agradecer la invitación. Me dio mucho gusto enterarme por Julián y ahora nuestro camarada de que tienen interés por la obra de Bolívar Echeverría, que pues fuera mi maestro. Me da mucho gusto, en verdad, que estén trabajando Bolívar por acá. Me sorprendió y me ha estimulado muy gratamente para mi visita por primera vez en Ciudad Juárez. Les quisiera hablar de 3 coordenadas en términos como muy militantes. Se puede decir mucho sobre la obra de Bolívar. Es el marxista más importante del último medio siglo, en verdad, me parece, a nivel mundial, no solo de América Latina. El nombre de Bolívar Echeverría está tallado y cada vez es más claro, al lado de nombres como Walter Benjamin, como Adorno, como Horkheimer, como Rosa Luxemburgo, como Henry Grossman, como Karl Korsch. Es al lado de gigantes de esa estatura que se escribe el nombre de Bolívar Echeverría. Y pensando en que ustedes están interesados en lo que él significa para el marxismo en el siglo XXI en términos militantes, voy a concentrarme en 3 coordenadas que les pondré brevemente. La primera tiene que ver con la poderosa lectura del Capital que Bolívar Echeverría fundó. En verdad, habría que decir la lectura más poderosa en la historia del debate internacional sobre el Capital. Y no lo digo meditando de ninguna manera las otras lecturas claves, clásicas, de las cuales también Bolívar bebe. La lectura más poderosa en la historia del debate internacional sobre el Capital la creó Bolívar Echeverría. Voy a hablar primero de eso. En segundo lugar, voy a mostrarles cómo es que desde su poderosa lectura del Capital deriva una complejización de la conceptualización de la historia del capitalismo. No se lee al capitalismo ni como un sistema homogéneo. No es lo mismo el capitalismo en Europa que en América Latina. No es lo mismo el capitalismo en Estados Unidos que en América Latina. Tiene configuraciones diferentes. Y es muy importante captar que no solo no es lo mismo en términos de sus concreciones históricas en cada lugar, sino que además la historia del capitalismo no es un destino. No hay una línea única de trayectoria del capitalismo así. No hay eso. La complejización que Bolívar introduce para reconceptualizar al capitalismo, su espacialización y su historia es sumamente importante. Porque de eso depende también entender el desafío que significa descifrar el capitalismo del siglo XXI. Y en tercer lugar les voy a hablar de una de las líneas clave que en función de su debate con Rosa Luxemburgo, de su herencia y de su debate con Rosa Luxemburgo, se abren para su contribución al diseño de una estrategia política revolucionaria contemporánea. De estas 3 coordenadas voy a hablar. Lo primero, Bolívar Echeverría es un ecuatoriano que se va a Berlín, en efecto buscando a Heidegger, a quien nunca encuentra, y finalmente se queda en la Universidad Libre de Berlín y conoce allí al alumno más importante de Marcuse, junto con Adorno y Horkheimer. Marcuse es el otro gran líder de la Escuela de Frankfurt. Rudi Dutschke tiene una relación personal con Marcuse. Bolívar jamás tuvo contacto con Marcuse, ya estaba en los Estados Unidos, en Brandeis. Pero este grupo que coordina Rudi Dutschke es el principal líder del movimiento estudiantil berlinés. Lo que Daniel Cohn-Bendit es para el movimiento francés del 68, Rudi Dutschke lo es para el movimiento alemán. Incluso si uno compara teóricamente a Cohn-Bendit con Rudi Dutschke es más profundo teóricamente. Este grupo está embarcado en recuperar las obras clave del marxismo crítico clásico, los de Rosa Luxemburgo, la contribución de Grossman, de Karl Korsch, de Lukács. Las está leyendo a fondo este grupo. Y ellos incluso son quienes editan primero en Mimeos estas obras clásicas del marxismo crítico, que luego serán libros que publiquen diferentes editoriales.
Este grupo está haciendo una discusión muy profunda sobre lo que es el capitalismo en la posguerra, a contrapelo de todas las interpretaciones que está construyendo la sociología burguesa. Y entonces entra en una discusión muy fuerte. Aquel planteamiento de Hannah Arendt, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo es no solo el nazismo alemán, sino el estalinismo ruso. Es un planteamiento muy conveniente para el elogio del capitalismo una vez que se concluye la guerra, porque desde la perspectiva de Hannah Arendt, tanto el nazismo hitleriano como el estalinismo ruso son formas históricas ajenas al capitalismo que operan como una especie de relámpago que llega a interrumpir la marcha del progreso. El capitalismo mundial significa el progreso. Estas dos formas históricas que integran al totalitarismo llegaron para interrumpirlo. Una vez que Hitler ha sido derrotado, la modernidad americana, Estados Unidos, va a traer consigo el detonante de un progreso económico y político independiente. Esta es la formulación de Hannah Arendt. La virtud de su planteamiento, hacer la crítica al estalinismo, al nazismo, juntos, está bien. Tenía que ser tan criticado el estalinismo como el nazismo, ¿sí? La gran funcionalidad del discurso de Hannah Arendt al discurso del poder moderno es que está tratando a estas como formas ajenas al capitalismo, como si el nazismo no fuera capitalismo, como si la URSS no fuera capitalismo. Estas son funcionalidades muy adecuadas para que no se pueda entender al capitalismo. La Escuela de Frankfurt se negó a esta interpretación y lo que Bolívar define como el manifiesto político de la Escuela de Frankfurt, el ensayo de Horkheimer, que se llama el Estado autoritario, bien podría ser interpretado como una reconceptualización a contrapelo. Para Horkheimer, el Estado autoritario es un término especial. Sirve para dar cuenta de una forma de capitalismo que reedita la esclavitud. Esos son los campos de concentración. Esos son los gulags. El Estado autoritario viola las leyes del capitalismo para hacer valer monopolios violentamente a favor de ciertos grupos de poder. Sobre los dominados abajo, el Estado autoritario reedita la esclavitud antigua. Al interior de la clase dominante, arriba, el Estado autoritario favorece ciertos grupos de poder, desfavorece a otros, violando las leyes del mercado para hacer valer el establecimiento de ciertos monopolios estratégicos. El Estado autoritario existió tanto en el nazismo alemán como en el estalinismo ruso. La Escuela de Frankfurt nunca vio a la URSS como socialista. Ni Horkheimer ni Adorno vieron así a la URSS. Rudi Dutschke, cercano a Marcuse, quien tiene una fuerte crítica al capitalismo americano, en afinidad a los planteamientos de Horkheimer y Adorno. No son idénticos los planteamientos de Horkheimer y Adorno con los de Marcuse, pero son afines. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Adorno escribe este ensayo de Mínima Moralia, una mínima moral, que es un ensayo paradójico. El ensayo de Adorno se plantea qué vamos a hacer con la memoria de los nazis, con lo que los nazis significa. Si los perdonamos, el horror que ellos crearon se podría repetir. Si no los perdonamos, lo que sigue es ahora hacer valer la muerte contra ellos. Y podemos por ahí hacer que la barbarie se repita. Es un laberinto. Esta es una provocación de Adorno para mostrar el desafío que significa relacionarse con el nazismo en la posguerra, sin perdón, pero con el reto de no caer en lo mismo. En el fondo, el planteamiento de Horkheimer y Adorno es nada de que el capitalismo de la posguerra significa el progreso, nada de que el progreso económico llegó para quedarse, nada de que el progreso político va directo a la democracia. Estamos en el tiempo de la guerra nuclear que explota cualquier día. Este es el problema. Son alemanes. Tienen muy claro lo que significa Auschwitz, pero también lo que significa Hiroshima.
no ven la Segunda Guerra, no ven la posguerra como los 30 gloriosos. Los ven como la continuación de la barbarie. En Estados Unidos, Backus está haciendo lo mismo, El hombre unidimensional. Es una obra que está discutiendo a un sujeto específico, el sujeto de la modernidad americana, que vive en la modernidad atómica. Eso es el hombre unidimensional, el hombre cómplice integrado al capitalismo atómico, las armas nucleares. En este escenario, donde la escuela de Frankfurt es muy crítica del capitalismo atómico, que ve la posguerra no como Hiroshima y Nagasaki están atrás, sino como el símbolo de un horror que se va a repetir. En este escenario es que el grupo de Ruy Luz que trabaja en Alemania, a ese grupo llega Bolívar Echeverría. Y llega de una manera muy peculiar, porque es un ecuatoriano que tiene la experiencia de la Revolución Cubana, que conoce la Revolución Cubana, que ha vivido de manera muy íntima la experiencia de la Revolución Cubana. Y entonces trabaja el marxismo crítico que están produciendo ahí, y de hecho Bolívar va a desarrollar una relación de alguna forma con el Che Guevara. En alguna ocasión, en casa de José María Pérez Gay, Chema me decía que un día llegó Bolívar allí a la Universidad Libre de Berlín y le dijo que se regresaba a América Latina, y que Chema le dijo a Bolívar y yo, decía Chema, éramos los únicos latinoamericanos aceptados en el doctorado de la Universidad Libre de Berlín, y Bolívar llega a decirme que se regresa a América Latina. Y le digo, Bolívar, ¿qué vas a hacer allá? Y me dice Chema, luego me di cuenta, Bolívar regresó a América Latina a ayudar a Debray en todo lo que requiriera, lo que en aquel tiempo estaba preparando un hombre que se llamaba Ernesto Guevara de la Serna. A eso regresó Bolívar a América Latina. Es un marxista que está entonces en diálogo con el marxismo europeo, con un antiimperialismo latinoamericano, y en diálogo con América Latina, con un fuerte marxismo clásico europeo, muy peculiar. Además, desde la plataforma que significa Berlín en los 60. Esto quiere decir el muro de Berlín. Hacia un lado se puede ver que el capitalismo europeo no es el progreso, no es la democracia, que el progreso y la democracia son posibles por la devastación. Toda la reconstrucción es posible en la posguerra por la destrucción que hizo la guerra. Eso relanza la tasa de acumulación. La democracia es posible porque se destruyó a las fuerzas revolucionarias. Se pudo poner el capitalismo demócrata, formalmente hablando, porque las fuerzas revolucionarias fueron destruidas en la época de la guerra total. Si se piensa en la unidad de la Primera y Segunda Guerra, eso fue lo que pasó. Ya una vez que cambió la correlación de fuerzas, ya podemos usar concesiones. Ellos no leen la posguerra, sí ven en el capitalismo europeo un tiempo atómico, y tampoco leen, de ninguna manera leen la URSS como socialismo. Nunca leyeron así la URSS. El volante que están pegando en el 66, porque ya empezó la cosa en el 66, no en el 68, que detona el movimiento berlinés, es un volante que dice: que hay devastación de los pueblos, tanto en Asia, como en África, como en América Latina, y que hay complicidad para producir esa devastación de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Termina con un apotema inolvidable. Esta devastación seguirá su marcha mientras sigas callado, mientras tu nombre sigue en el silencio. Ese es el volante que detona el 66. Así empieza la cosa. A este grupo pertenece Bolívar Echeverría, y en este grupo inicia lo que va a convertirse en la más poderosa lectura del Capital.
tiene una fuerte influencia de Rosa Luxemburgo, tiene una fuerte influencia de Lukács, tiene una fuerte influencia de Grossman. No son las únicas influencias, son las más importantes. Bolívar Echeverría conoce el debate total sobre la historia del capital. De Rosa Luxemburgo, para decirlo de un golpe, va a recuperar poderosamente la formulación, la barbarie. El capitalismo es la combinación de progreso y barbarie. Esta es la idea. La marxista que volvió a pensar la historia de la mundialización en clave de la encrucijada socialismo o barbarie fue Rosa Luxemburgo. Y esta es la influencia principal de Rosa Luxemburgo en Bolívar Echeverría. De Lukács, Bolívar va a recuperar la discusión sobre la cosificación. Rosa Luxemburgo ejerce una fuerte influencia en Bolívar Echeverría, en Lukács. Lo que Lukács llama cosificación es un modo de extender lo que Rosa llama barbarie. La cosificación es un término que está dando cuenta de que en el dominio que el capitalismo ejerce en el proceso de trabajo, la tecnología moderna, la maquinaria encarna el capital y derrota la soberanía política de los obreros que tienen que seguir el ritmo, la funcionalidad, las órdenes que la máquina impone. El sujeto dejó de ser sujeto en la producción. El objeto es el falso sujeto. Esto es enajenación, esto es cosificación. La soberanía social está pasada a la cosa. No sucede solo en la producción, sucede en lo político. El Estado, con su jaula de hierro, con su sistema burocrático, integra una gran maquinaria, una maquinaria burocrática que controla el sistema de convivencia social. No hay autogobierno, hay una cosificación, una res pública, una cosa pública que domina todo social. El jurista, el sistema jurídico contemporáneo tiene una ética abstracta que repite leyes en automático, que no tienen más que obedecerse sin criticarse, está reproduciendo en el ámbito jurídico la legalidad del capitalismo. La totalidad del capitalismo en términos económicos, políticos y jurídicos estatales es explicable en función de la cosificación. Al final, la historia no está dirigida por el sujeto, al final, el falso sujeto, el capital, produce barbarie. Cosificación en la producción, cosificación en la política, cosificación en la cultura, cosificación en el derecho, cosificación en la historia, barbarie. Eso significa cosificación en Lukács. Toda la discusión en historia y conciencia de clase que va a fundar lo que habría que llamar marxismo crítico es esto, es su punto de partida. El marxismo crítico se va a negar a hacer del marxismo saber que no sabe nada. En el siglo XX, el marxismo se difundió, pero se deformó. Surgió a través del marxismo socialdemócrata, su internacionalización importante en el siglo XX. Bernstein, Kautsky, Hilferding. Pero el marxismo socialdemócrata lo que hizo fue leer el Capital de Marx como una obra del siglo XIX, historicistamente, vaciarla de su contenido crítico y reemplazarla por el mito del progreso. El capitalismo del siglo XX dejó atrás las leyes del capitalismo del siglo XIX. El Capital de Marx es una obra del siglo XIX, sus leyes ya no sirven para explicar al siglo XX. El capitalismo del siglo XX con los monopolios está avanzando en el progreso económico y en el progreso político. Como si están elevados en los niveles salariales en Europa a principios del siglo XX, el marxismo socialdemócrata vive esto como la Belle Époque, la bella época que llegó para quedarse. Entonces, los ascensos en los niveles de vida prometen que el capitalismo va a mejorar el mundo para todos. La modificación de los parlamentos promete que el progreso político va a ser para todos. La bella época es una bella época económico y política que llegó para quedarse. Este es el planteamiento del marxismo socialdemócrata. El marxismo socialdemócrata hizo del marxismo saber que no sabe nada. Contra esto peleó Rosa Luxemburgo, contra esto peleó Grossman, contra esto peleó Lukács. Cuando se funda la URSS, el marxismo se vuelve una caricatura. La expresión el marxismo se volvió un saber que no sabe nada, alimentó Sartre para referirse al marxismo soviético. Esta expresión marxismo soviético es de Marcuse. Allí la historia es vista como destino, como una evolución natural. Hay un desarrollo de las fuerzas productivas que lleva automáticamente a una transformación de las relaciones de producción
que entonces dan pie a que aparezca un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, que otra vez va a conducir a una transformación al final de las relaciones de producción, así seguido. Así sale un esquema: esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. El cielo es un destino indetenible. Llegaremos más temprano que tarde si todos obedecemos al Mesías que se llama Stalin. El marxismo soviético hizo del marxismo una caricatura, porque hizo del marxismo una religión de Estado. Leyó el marxismo desde un discurso que interpreta la historia como destino, monolíticamente, una única línea, y eso no es lo que Marx entiende por la historia, ni del capitalismo, no digamos de las sociedades de clase, ni del capitalismo. El marxismo se difundió en el siglo XX, pero a través de dos versiones que lo deformaron y lo vaciaron. A esas versiones es a las que se opone el marxismo crítico. Marxismo crítico o marxismo clásico son términos profundos que están dando cuenta del marxismo que se niega a abandonar la teoría de la revolución, que se niega a abandonar la crítica a la barbarie, que asume la revolución como fundamento del futuro. Y son términos que no son sinónimo de marxismo occidental, de Perry Anderson. El término marxismo occidental de Perry Anderson tiene dos problemas. En primer lugar, el problema de que el marxismo fuerte, crítico, nada más está en Occidente. ¿Y qué pasó en Oriente? No está Rosdolsky, no está Grossman, no está Seleni, no está Kosik, ¿qué pasó? No está Rubin. Todo lo importante del marxismo crítico oriental no se ve, se desprecia. Pero además así no se entiende tampoco Occidente, porque ¿a poco no había en Occidente marxismo hecho caricatura con el marxismo socialdemócrata? No sirve. El término de Perry Anderson, marxismo occidental, no sirve. No se puede definir al marxismo por su lugar. Como se dice, por ejemplo, la lectura italiana del Capital, la lectura francesa del Capital. Es que tiene que ver Althusser con Henri Lefebvre. Son cosas completamente polarizadas. Que tiene que ver Negri con Labriola. Son cosas muy diferentes. Al marxismo se le define por su fundamento teórico-político. Marxismo crítico clásico es eso. Término que da cuenta de la corriente del marxismo que leyó el Capital para la crítica de la barbarie, para la crítica de la enajenación, para la crítica de la mundialización capitalista, y que jamás abandonó la revolución como fundamento del futuro. A ese marxismo es al que se inserta, en el que se inserta la escuela de Frankfurt. En ese marxismo es en el que se inserta Bolívar Echeverría. Yo de hecho digo que el verdadero heredero de la escuela de Frankfurt es Bolívar Echeverría, no Habermas. Habermas es una caricatura, eso no es marxismo. En este escenario es donde hay que captar que Bolívar Echeverría empieza a producir una poderosa lectura del Capital, tiene una fuerte influencia de Rosa Luxemburgo, tiene una fuerte influencia de Lukács y tiene una fuerte influencia de Grossman. Lo importante de Grossman, si lo importante de Rosa fue la crítica a la barbarie, si lo importante de Lukács fue la crítica a la cosificación, lo importante de Grossman es la crítica a la ley general de la acumulación capitalista. El modo en que Grossman la lee no es exactamente el modo en que Bolívar lo va a hacer, pero la manera en que Grossman puso como centro para la crítica del capitalismo a la ley general de la acumulación tiene una profunda influencia en Bolívar Echeverría. Colocar la ley general de la acumulación capitalista como centro en la crítica de la historia del capitalismo lleva a construir un concepto de capitalismo muy peculiar. Aquí está lo importante. Nada de que el capitalismo es el progreso. Nada de eso. Tampoco se podría decir que no hay progreso. El capitalismo es esquizofrénico. Este va a ser el planteamiento de Bolívar Echeverría. El capitalismo es un sistema histórico esquizofrénico que combina progreso y devastación. Trae al mundo la modernidad, la automatización de la técnica, que haría posible el mejoramiento cualitativo del proceso de reproducción de la vida humana, haría posible el mejoramiento de la vida para todos. Pero el capitalismo no puede vivir más que de un sabotaje, de una traición permanente a la modernidad. La relación entre capitalismo y modernidad es una relación esquizofrénica. El capitalismo funda la modernidad y no puede vivir sin ella, pero le imprime una forma que la traiciona una y otra vez.
no solo la traiciona formalmente, porque la gente está puesta en peligro de muerte y por eso es que se puede convertir en proletariado, porque te quitan de medios de producción, te quitan de medios de consumo y porque no tienes cómo subsistir, por eso es que tienes que aceptar el infierno que significa que tu subjetividad sea mercancía, venderte con fuerza de trabajo todos los días, es asumir como normal lo que es anormal, estar en peligro de muerte. Capitalismo es un sistema histórico violento. En el capitalismo no hay paz, hasta cuando no hay guerra militar, la guerra continúa, porque lo que hay es un simulacro de paz, un simulacro de alto al fuego, un estado de Pax con X. Sucede así porque lo que está pasando con el capitalismo es que hay una guerra civil permanente. El desarrollo tecnológico está produciendo un desgarramiento de los dominados modernos en desempleados y empleados. El término que Marx usa es un término que viene del argot militar, ejército de reserva, ejército en activo, que está indicando que esto no es una metáfora, sino que la economía del capitalismo es una economía de guerra, que produce heridos y muertos. Por eso a mí me gusta decir que lo que pasa con el capitalismo, parafraseando aquella idea de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es que la guerra continúa a través de la economía por otros medios. En el capitalismo la economía es la continuación de la guerra por otros medios. El desarrollo tecnológico es un arma. Produce desempleados y obliga a los empleados a ser sujetos que aceptan salarios cada vez más bajos. Y a producir desempleados enfrenta a unos contra otros. Enfrenta a unos contra otros en función de sus identidades nacionales, en función de sus identidades étnicas o en función de sus identidades religiosas. Divide e impera. Intervienes en la sociedad de los dominados y no tienes enfrentados entre sí. Bolívar Echeverría entonces lee la ley general de la acumulación capitalista para mostrar que el problema con el capitalismo no es que no haya progreso tecnológico, económico, es que hay un tipo de progreso peculiar, que en tanto está al servicio del apuntalamiento continuo del poder planetario, este es un progreso esquizofrénico, es un progreso que sintetiza y combina en sí mismo progreso y devastación. Devastación del proceso de reproducción social, devastación de la naturaleza. La ley general de la acumulación capitalista no es una ley del siglo XIX. La ley general de la acumulación capitalista, y Néstor Bolívar rebasa incluso a marxistas que habían pensado la ley general de la acumulación capitalista, intentando, insuficiente, aunque sugerentemente, dar cuenta de su vigencia como Mandel. Los comentarios de Mandel al Capital en inglés, Mandel no alcanza a resolver cómo dar cuenta de la vigencia de la ley general de la acumulación del siglo XX, rebasando posiciones así. Bolívar Echeverría muestra que la ley general de la acumulación capitalista es una ley que da cuenta de una tendencia epocal. Entre más avance el desarrollo tecnológico del capitalismo, más profundas serán sus amenazas para la naturaleza y la civilización. Más radical la combinación esquizofrénica de progreso y devastación. Nosotros vivimos en la época de la mayor prueba al respecto de eso. Vivimos en el tiempo del mayor desarrollo tecnológico en la historia, no de la modernidad, sino de la humanidad. Robótica, informática, ingeniería genética, tecnología espacial, telecomunicaciones. Y al mismo tiempo vivimos en el tiempo de la mayor devastación de la naturaleza y de la mayor devastación de la sociedad. 1/6 de la población mundial duerme todas las noches con hambre. Esta es la crisis alimentaria más grave en la historia de la humanidad. La pobreza se volvió mundial, no lo era. Se volvió mundial en la vuelta de siglo. Vivimos en el tiempo de la mayor devastación de la naturaleza, que genera consecuencias para todo el siglo XXI y quizás para el siglo XXII, y todo va que vuela en esa dirección. Sí está en peligro la civilización, sí está en peligro la naturaleza. La ley general de la acumulación capitalista puede ser leída para descifrar un tren secular, una tendencia epocal. La vigencia del capital de Marx se lee, dando cuenta del capital como una obra que descifra tendencias epocales. Y no en función de esta idea que surgió a finales del siglo XIX y que tienen ya más de un siglo diciendo de que el capital de Marx es una obra del siglo XIX. A eso hay que decirles, ustedes dicen eso desde que antes de que acabara el siglo XIX ya le debían haber cambiado la cantaleta.
y más en la época de la crisis epocal del capitalismo, porque con todo esto junto, crisis alimentaria, mundialización de la pobreza, crisis de sobreproducción, crisis financiera, crisis ecológica. A ver, quiero ver quién va a explicar eso desde la economía convencional o desde la sociología política. A ver, el capital está de regreso en el debate internacional. Se están haciendo libros muy importantes, no sobre marxismo, sobre el capital. En Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Alemania. En Alemania hay un debate muy importante sobre el capital, en Argentina, en Brasil y por supuesto en México. Y lo que yo sostengo es que la lectura más poderosa del capital en la historia del debate internacional del capital, y no estoy desmeditando a los clásicos, que todos ejercieron una influencia en Bolívar Echeverría, la lectura más poderosa del capital porque descifra la combinación esquizofrénica de progreso y devastación desde la cual se puede entender el siglo XXI, la fundó Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría pertenece a esta gran corriente del marxismo crítico clásico, que empieza con Rosa Luxemburgo, que tiene una gran continuación con Lukács, que tiene muchos nombres muy importantes, y llevó hasta su cumbre la lectura del capital. Esto es lo primero que habría que decir. Lo segundo que habría que decir es que su compleja lectura sobre la historia del capitalismo europeo, latinoamericano, americano, es una lectura que complejiza el concepto de capitalismo. Nada de que el capitalismo es idéntico en un lugar y en otro, no. El capitalismo latinoamericano no puede ser el doble del capitalismo europeo. El capitalismo estadounidense tampoco es el doble del capitalismo europeo. El capitalismo surgió en Europa. Desde ahí se mundializa, pero no es lo mismo en cada lugar. Tiene configuraciones específicas. Y no solo, sino que además la historia del capitalismo no es una línea. No crees que esta maldita forma en la que estamos insertos, esto que yo llamo capitalismo necropolítico, economía criminal que produce muerte y devastación. Ustedes viven en uno de los lugares paradigmáticos en México. Nada de que este maldito infierno es destino y el mundo no podía más que ser esta maldita devastación. No, esto no. Esto es Ciudad Juárez, esto es México, esto no es América Latina. En Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, siempre que voy ahí me preguntan, me dicen, pero ¿cómo diablos permiten que pase todo eso en México? Porque eso no pasa allá. Eso pasa aquí. Y aquí pensamos que esto es como que el mundo, ¿no? El mundo es todo México. El complejo concepto de capitalismo de Bolívar Echeverría permite dar cuenta de las diferentes configuraciones del capitalismo y de que el capitalismo no es una trayectoria, sino un proceso en situación. Hay diferentes configuraciones del capitalismo que jalonean entre sí. ¿Cuál va a preponderar? Y nos encontramos en un tiempo de transición muy complejo, donde hay configuraciones del capitalismo que están peleando. Por eso es tan importante entender esto. Si uno se acerca con fineza a esta discusión, entonces podría uno ver, lo voy a decir de manera muy pedagógica, que la polémica que Bolívar Echeverría tiene con Weber, bajo de la ética protestante, es una polémica que lo lleva a complejizar la teorización del marxismo clásico sobre la mundialización capitalista. El capitalismo protestante es un capitalismo que se entrega de bruces a la lógica del capitalismo, que acepta el sacrificio laboral, que acepta el sacrificio del consumo para maximizar la tasa de acumulación. Es un capitalismo autoritario devastador. El capitalismo del norte de Europa es protestante. El capitalismo del norte de Europa es el capitalismo que influye en la construcción del capitalismo americano, el capitalismo de Estados Unidos, lo que Bolívar llama la modernidad americana. Un tipo de capitalismo, una configuración del capitalismo que se niega a tener diálogos intercivilizatorios, que a la hora de conquistar otras civilizaciones lo que asume es la devastación, la masacre, el genocidio. Esto es la acumulación originaria de Estados Unidos. Las formas de comunismo arcaico que significan los apaches, el sistema de tribus apache,
son destruidas. Los elogios de Engels sobre el sistema político de los apaches son muy importantes, porque Engels demostró que en la historia del precapitalismo el sistema de tribus apache da cuenta de cómo puede haber una gran cantidad de población unificada a través de consejos para hacer valer procesos de autogestión. Nada de que si somos muchos no se puede generar organización, si somos muchos no podemos intervenir todos en la toma de decisiones. Engels demuestra que esto no es algo por demostrar desde el porvenir, que es algo que ya demostró el pasado, y los apaches son ahí ejemplares. Esto fue destruido por el capitalismo protestante. El capitalismo protestante responde a lo que Bolívar Echeverría llama el ethos realista. Un capitalismo en donde su comportamiento está regido por la identificación radical con la lógica de la acumulación capitalista. El ethos realista es una forma de comportamiento de los dominadores, pero también de los dominados, que se integran al capitalismo, que asumen que el mundo no puede más que ser capitalismo, que no puede más que gobernar al mundo el poder del dinero y la acumulación del capital, y que al integrarse a eso admiten que el progreso no va a ser para todos, que habrá millones de hijos y muertos y va para adelante. Eso es ethos realista. Ese es el ethos que prepondera en el capitalismo protestante. Ese es el que prepondera en la construcción de Estados Unidos, de la modernidad americana. Por eso el capitalismo que lleva hasta sus últimas consecuencias. La legalidad de la acumulación capitalista es el capitalismo americano, Estados Unidos. La derrota total del otro alternativo. La derrota total del valor de uso. La derrota total de principios precapitalistas de organización del mundo de la vida. Esa derrota es la que se construye en la modernidad americana. El capitalismo mediterráneo, en cambio, es católico. Esto quiere decir, desde el Mediterráneo tiene un juego intercivilizatorio complejo. Europa tiene un juego con África, con Asia. Para conquistar otras civilizaciones, el capitalismo hace concesiones. Es mediterráneo. Esa estrategia de dominación viene desde Roma. Hacer concesiones para preponderar viene desde Roma. El capitalismo hace eso en su versión mediterránea. Y eso lo hace barroco. Barroco se refiere a una combinación extravagante, a una mezcolanza exagerada. Es un capitalismo del cual se hace una combinación extravagante, una mezcolanza exagerada, no solo de culturas, sino de formas de organización económico-política del sistema social. Un capitalismo que acepta esta mezcolanza exagerada a cambio de preponderar. El barroquismo no es una peculiaridad del capitalismo en la periferia, nace en la metrópoli, en Europa, pero cuando el capitalismo se mundializa, hace valer la estrategia del barroquismo. En América Latina es muy notorio, porque esto es lo que sucede. España llega a América Latina sin haberse planteado llegar, se descubre, se encuentran con América, la conquistan, intentan construir un imperio mundo, pero España se viene abajo porque tiene demasiados frentes que asumir. El pleito interno por el control de Europa, otros pleitos hacia Asia y además mantener a su ejército acá. No puede. Así que en el siglo XVII España, por motu propio, se va. Y cuando España se va, en América Latina se llega a una situación, dice Bolívar Echeverría, de cuasi civilización cero. La población está devastada, las fuerzas productivas están devastadas, los hijos de los españoles pierden su conexión directa con la metrópoli europea. Estamos en un tiempo de impasse. Y para subsistir tiene que hacerse una mezcolanza exagerada. No solo es que los hijos de los españoles se van a combinar con los indígenas, mestizaje demográfico, sino que las formas de dominación se van a cruzar. Esclavismo, feudalismo, capitalismo se van a cruzar.
y en esta mezcolanza exagerada económica, política y cultural, demográficamente, se crea una estrategia, una forma de capitalismo. Eso se llama modernidad barroca. Si uno conecta esta formulación de Bolívar Echeverría con el debate que se tuvo en los 70 y los 80, se entiende bien lo que está en juego. Frecuentemente cuando se habla del barroquismo Bolívar Echeverría, esto no se entiende. Porque aunque Bolívar Echeverría se ha vuelto un referente ineludible en el debate sobre lo barroco en América Latina, si uno va a América Latina, uno se va a encontrar que habla de Bolívar Echeverría por su discusión sobre el barroquismo. Aunque se ha vuelto un referente ineludible, se le quiere leer en su debate sobre el barroquismo sin su lectura del Capital. Se está generando un efecto como de desmarxistización de Bolívar Echeverría. Se quiere su discusión sobre el barroquismo sin su lectura del Capital. Así es como se habla de un primer y un segundo Bolívar Echeverría. Se nos hace el favor de decir el marxismo es una herencia inolvidable, pero, como dice el de Fran, ¿no? Todo lo que se dijo antes del pero no cuenta, no importa lo que viene después. Son formas en las cuales se expresa el marxismo desde el posmodernismo, la teología de la liberación, la teoría decolonial, sin entender a Bolívar Echeverría. En los 80, en los 70, el debate en América Latina fue cómo entender a América Latina. Porque en América Latina no nada más hay un montón de campesinos, hay un montón de indígenas. Así que, ¿qué es América Latina? ¿Cómo se entiende a los campesinos? En el extremo hubo quien habló, por ejemplo, de modo de producción campesino. ¿Qué es eso? ¿Algo ajeno al capitalismo? En el extremo hubo quien, sin poder entender el mundo indígena, habló de modo de producción latinoamericano. ¿Qué es eso? Sin concepto de capitalismo. Lo que preponderó fue la idea bastante problemática de articulación de modos de producción. Esto fue una peculiaridad de la lectura althuseriana. En América Latina, el marxismo entró con el marxismo soviético, muy débil, una versión muy débil del marxismo, y con el marxismo althuseriano. Y fue piedra angular central del marxismo althuseriano, su tesis de la formación económico-social, de la que derivó esto de articulación de modos de producción. Está el capitalismo que se conecta en exterioridad, desde fuera, con el modo de producción campesino, que se conecta con el mundo indígena. Pues así parece que los indígenas y su pobreza, o los campesinos, no son sujetos que viven esta devastación por el capitalismo, porque son muy tercos. Y por tercos están aferrados a patrones culturales que los empobrecen y los destruyen. No sirve. Es un discurso funcional a las posturas socialdemócratas. En este contexto, para mostrar que lo que hay no es un modo de producción capitalista respecto del cual está fuera el mundo indígena o el mundo campesino, es que sirve el concepto de modernidad barroca de Bolívar Echeverría. Para mostrar esto vale mucho la pena conectar su lectura del Capital con la lectura del Capital que hizo en América Latina Rui Mauro Marini, el más importante marxista en el debate latinoamericano sobre la teoría de la dependencia. Para Rui Mauro Marini, América Latina es incomprensible si no se le ve en medio de la teoría de la economía mundial. El primer gran marxista que lee América Latina en clave de teoría marxista de la economía mundial se llama Rui Mauro Marini. Por eso Bolívar Echeverría valoraba tanto a su amigo Rui Mauro Marini. Yo le ayudé a Bolívar a hacer el libro en el que se nota la influencia de Marini en él. Conozco bien cómo Bolívar valoraba a Marini. Marini decía que la periferia rinde un tributo permanente a la metrópoli, un tributo que se rinde a través del intercambio desigual. No se pagan los precios de las mercancías por lo que valen, se venden con precios por encima de su valor, o se le compra a la metrópoli mercancías por encima de lo que valen. Hay una constante transferencia, un tributo
que se rinde desde la periferia hacia la metrópoli, y esto conduce a que los capitalismos latinoamericanos no puedan ser el doble de los capitalismos europeos, porque aquí el salario no va a pagar las condiciones medias dignas de la reproducción social nacional, porque el capitalismo en América Latina rinde tributo permanente a la metrópoli. Los capitales de la periferia compensan sus pérdidas en las relaciones de poder con las metrópolis, regresando a sus naciones, pagando salarios que violan la ley del valor en la relación capital-trabajo. No se paga el salario cubriendo las condiciones medias dignas de la reproducción social nacional. Se violenta la reproducción social nacional de tal manera que no solo hay explotación de plusvalor, sino sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Sobreexplotación no significa una explotación muy grande. Sobreexplotación significa que sobre la explotación de plusvalía se instala otro mecanismo, el de expropiación de valor al salario. Fondo social de consumo es arrebatado para ser convertido violentamente en fondo capitalista de acumulación. Riqueza que debió ser salario no se paga y se vuelve tasa de ganancia. Esta es la regla en América Latina. Por eso es que Marini dice, en América Latina la miseria llegó para quedarse. Nada de que si nos ponemos las pilas y lo hacemos bien, si no vamos a ser el doble de Francia, al menos sí de Portugal. Pues no se puede, porque somos periferia. Porque las relaciones de poder de la economía mundial se imponen. Si uno da el paso que sigue a partir de este descubrimiento de Marini, el capitalismo latinoamericano está imposibilitado para ser el doble del capitalismo europeo. La sobreexplotación es estructural. Si uno da el paso que sigue, la pregunta es, ¿y entonces cómo diablos se reproduce la fuerza de trabajo nacional en capitalismos donde el salario no puede llevar a cabo la reproducción de esa fuerza? Respuesta: porque hay que recurrir a estrategias mixtas de reproducción. Entonces, en América Latina, la fuerza de trabajo nacional recurre a una estrategia de mercantilización de su fuerza de trabajo. Se vende como clase obrera. Pero también hay líneas de reproducción de la fuerza de trabajo nacional que hacen mantener, que hacen valer la persistencia de formas precapitalistas, formas de autoconsumo. Por eso es que todos los pronósticos respecto de que los campesinos se los iba a llevar el viento, iban a desaparecer de la faz de la tierra, están hechos pomada. Están plenos en el siglo XXI. Por eso es que la formulación de que los indígenas, adiós, sobre un sujeto histórico inocultable al final del siglo XX. En América Latina, el capitalismo no puede reproducirse sin que haya una reproducción de la fuerza de trabajo nacional que recurre a estrategias mixtas. En términos económicos, eso es el barroquismo. En términos culturales, que es donde empieza la discusión del barroquismo, adquiere configuraciones muy peculiares. La discusión empieza ahí, yo me fui al final, que debería ser el principio, pero me fui al final para que se entienda. Lo conecté con la discusión sobre la articulación de modos de producción para que se vea que lo que está pasando acá no es articulación de modos de producción, sino un capitalismo peculiar. Los campesinos y los indígenas no están fuera del modo de producción capitalista, están dentro y son dominados de un modo peculiar. El capitalismo aquí es barroco, lleva a cabo una mezcolanza, una combinación exagerada, extravagante de precapitalismo y capitalismo para preponderar, para hacer valer sus relaciones de dominación. La discusión empieza en el terreno cultural y su principal ventana es la que tiene que ver con el debate sobre la religión. En México nos queda muy bien el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. Una virgen que es morena, en una religión racista, blanca. Una virgen que es indígena, en una religión que es racista, conquistadora. Una virgen que es femenina, una deidad femenina, en una religión patriarcal. Esto no había existido en el cristianismo. Deidad morena,
femenina, indígena, dentro de una religión conquistadora. Lo que está sucediendo es que dentro del cristianismo emergen las deidades prehispánicas. Tonantzin está aquí, pero no se llama Tonantzin, se llama Virgen de Guadalupe, que además le apareció a un indígena. Por eso el Vaticano originalmente reconocía que esto era muy problemático. Recordarán que en el siglo XX, con Salinas, este fue el problema, que el arzobispo de México dijo: nunca existió la Virgen de Guadalupe. Pues, ¿cómo les vienes a decir esto a tantos millones de filipinos? Por eso le quitaron. La Virgen de Guadalupe expresa un renacimiento de una religión prehispánica dentro de una religión conquistadora. Esto es barroco, una mezcolanza exagerada de principios que se contraponen: cultura de la conquista y cultura de la contraconquista. Allí hay una dialéctica inestable entre resistencia e integración. Se resiste, ahí está Tonantzin, pero se integran porque es cristianismo. Hay lugares donde la resistencia prepondera más y una tradición muestra la resistencia. Hay lugares donde la integración prepondera más y se nota mucho el principio del sacrificio. Varía. Pero esto es la historia de América Latina, porque si van hacia América Latina, esto es lo que pasa con las deidades de América Latina, en todos lados. Cambian las formas, pero esto es lo que pasa culturalmente. Lo que Bolívar Echeverría está haciendo es leer en clave de teoría de la cultura, a juego del barroquismo, toda la historia de América Latina. Y si uno construye las mediaciones, cosa que estoy haciendo yo, a lo que llega es a que hay una reconceptualización de toda la historia del capitalismo latinoamericano. Estoy dando algunas claves centrales para eso, que saben en función del mirador Bolívar Echeverría. Nada de que hay articulación de modos de producción. La situación de los campesinos, la situación de los indígenas es capitalismo. Nada de que su pobreza tiene que ver con su terquedad cultural. Es capitalismo que los devasta. Hay que descifrar las formas con las que sucede esa dominación. Se abre esa discusión cuando lo que en los 70, 80 fue el debate en torno a la articulación de modos de producción se rebasa con una teoría que da cuenta de la especificidad del capitalismo latinoamericano. Y ahí se habla del capitalismo latinoamericano como modernidad barroca. Entonces vean, el capitalismo americano es un capitalismo de modernidad realista que lleva a la derrota total del valor de uso. El capitalismo latinoamericano es uno de modernidad barroca que lleva a cabo una combinación exagerada, extravagante de formas precapitalistas y capitalistas por resistencia, pero también por integración. Si los campesinos y los indígenas siguen aquí, es porque es funcional el capitalismo, pero también porque resisten. Es una combinación compleja. Si vienen aquí, son tercos políticamente, se han negado a morir, pero también el sistema no los puede acabar porque los necesita. Es una contradicción. La complejidad del proceso consiste en que es una contradicción. Persisten porque resisten, persisten porque los necesitan. Entonces, esto permite ver que el capitalismo no es homogéneo. No basta hablar de centro-periferia. Es muy importante hablar de centro-periferia, nada de que estamos en el tiempo del post-imperialismo y ya no hay relaciones de poder centro-periferia, toda esta cantaleta que lanzó el discurso de la globalización al final del siglo XX. No. Es muy importante hablar de centro-periferia, pero no basta. Hay que asumir el desafío de dar cuenta de las configuraciones histórico-específicas del capitalismo en cada lugar. Luego se puede complejizar y la plataforma Bolívar Echeverría llevaría a tener que dar cuenta de las formas de barroquismo en otros lugares del mundo. Fui a India y vi que también allí es barroca la cosa, pero el barroquismo hindú no tiene el potencial anticapitalista que sí tiene el barroquismo latinoamericano, porque el barroquismo hindú es
profundísimamente patriarcal. Es compleja la cosa entonces. Lo que me interesa subrayar es que desde el mirador Bolívar Echeverría no se lee al capitalismo mundial de manera homogénea. Se lee al capitalismo como sistema mundial. No se desmundializa el concepto capitalismo. Pero no se lee al capitalismo mundial como homogéneo, sino en función de sus especificidades. Y eso lleva a captar una peculiaridad en América Latina. En América Latina el barroquismo es ambivalente. En todo barroquismo hay complicidad. Como sea, es cristianismo. Es religión de conquista, no nos hagamos. Pero en todo barroquismo hay un potencial anticapitalista. Y hay tradiciones barrocas donde ese potencial tiene una promesa post-barroca. O sea, donde el potencial anticapitalista puede romper su complicidad con el capitalismo para hacer valer su anticapitalismo. Ese potencial está en América Latina. Y es el que se consigue identificar cuando se hace la evaluación de la modernidad barroca. Dar cuenta de las configuraciones histórico-específicas del capitalismo permite evaluar las condiciones de posibilidad para la dominación, pero también para la liberación en cada lugar. Por eso importa una actualización fina del capitalismo. De cómo se entienda el dominio, depende cómo se asuma la estrategia de contradominio. Esto es lo segundo. Bolívar Echeverría fundó la lectura más poderosa del Capital en la historia de su debate internacional. Número 1. Bolívar Echeverría fundó una conceptualización compleja de la mundialización capitalista que, al dar cuenta de la modernidad barroca en América Latina, permite explorar su potencial anticapitalista. Número 2. Número 3. Bolívar Echeverría no solo es el marxista latinoamericano que más finamente leyó a Rosa Luxemburgo. De hecho, me parece que Bolívar Echeverría es el marxista que más finamente leyó a Rosa Luxemburgo de todo el siglo XX. Rosa Luxemburgo introdujo una problematización muy interesante al respecto de cómo conectar las luchas anticapitalistas con las luchas por la soberanía nacional. Lo que nos aparece a nosotros como el conflicto parecía irresoluble entre los movimientos estadocéntricos y los movimientos autogestivos, digamos, zapatismo morena, para referirnos a México. Lo que nos aparece a nosotros así, ahora, es la forma actual de un conflicto que tiene más de un siglo. Solo cambian las formas. Y la primera que utilizó eso fue Rosa Luxemburgo. Bolívar Echeverría lo sabe enfatizar muy bien. Selecciona y traduce escritos selectos, escritos precisos, importantes, definitorios de Rosa Luxemburgo para entender su proyecto de estrategia revolucionaria. La propuesta estratégica de Rosa Luxemburgo es muy peculiar. Frecuentemente no se valora su alcance. Cuando Rosa Luxemburgo habla de espontaneidad, no se está refiriendo a generación espontánea de la rebeldía. Se está refiriendo a que hay movimientos sociales en los cuales no hay una vanguardia que se adelante a la explosión y la dirija para producirla. Luego en América Latina el problema fue que muchas veces hubo vanguardias que se creían que eran los líderes de una clase obrera que no sabía que los tenía ellos como sus líderes. Acabo de repetir una autoironía que se hizo mi amigo Armando Bartra cuando se refería a cómo pensaba las cosas antes. La propuesta luxemburguista capta que hay movimientos sociales que explotan sin ser producidos de manera intencional por ninguna vanguardia. Y cuando se conecta
un grupo revolucionario o grupos revolucionarios con ese movimiento, no es el desafío de tener el ejercicio de su soberanía política, sino cómo desarrollarlo. El desafío de todo movimiento revolucionario es cómo producir el desarrollo de la autogestión. Es el apotema de Panecoe, reemplazar a los viejos amos por otros que ahora van a decidir por nosotros, no es más que reemplazar a los viejos amos por otros nuevos. Rosa es muy clara de esto, su propuesta de espontaneidad es esto. Es una propuesta de estrategia revolucionaria antimesiánica, en el sentido convencional del término. Pero no es esto lo único importante en Rosa, sino que Rosa se da cuenta que la lucha por la soberanía nacional, lo que lleva a la lucha por el Estado, no tiene necesariamente que ser una lucha contrapuesta y enfrentada con la lucha anticapitalista. Esto es muy importante. Ambas luchas son necesarias, imprescindibles. En la periferia no se puede construir el anticapitalismo sin antiimperialismo. No se puede, porque tienes encima Europa, tienes encima Estados Unidos y no puedes construir alternativas anticapitalistas aquí sin ser al mismo tiempo antiimperialista. No se puede. Entonces, ¿cómo le vas a entrar? ¿Vas a plantearte el anticapitalismo sin antiimperialismo? ¿El antiimperialismo es de consigna? ¿O el antiimperialismo es estratégico? Si el antiimperialismo es estratégico y no de consigna, entonces es proyecto de Estado. No se puede que no sea. Porque lo que está en juego no solo es cómo modificas la distribución de los recursos nacionales, cuánto dedicas a educación, cuánto a vivienda, cuánto a salud, lo que es muy importante. Si tienes una población ignorante, no se desarrolla la cultura revolucionaria. Si tienes una población más educada, tienes más posibilidades de cultura anticapitalista. Si tienes una población enferma, pues no tienes tanta rebeldía. Si produces más salud, tienes más rebeldía. Sí importa, pero no solo. Si nada más sí importa, ¿quién se queda con proyecto de Estado? Define. Proyecto de seguridad nacional. ¿Qué se hace con la policía y con el ejército? En el tiempo de Ayotzinapa, no se puede decir que eso no importa. Sí importa. Entonces, Rosa insiste en que la lucha antiimperialista es una lucha que sí lleva a proyecto de Estado nacional. Pero a la vez Rosa insiste en que la lucha por la soberanía nacional no es suficiente. Que la lucha anticapitalista no es la lucha por la soberanía nacional, aunque la incluye como un momento suyo. Entonces, la lucha anticapitalista tiene que ser una lucha por construir la autogestión. La autogestión económico-política. Este es el proyecto del autogobierno del país. Formas de consejos abajo que no son el Estado, donde la sociedad empieza a hacer valer la toma de decisiones. Y que se van multiplicando y creciendo hasta intentar construir el autogobierno nacional. Esta es la idea. La lucha por la soberanía nacional no se contrapone con la lucha anticapitalista, aunque siempre es un desafío cómo conectarlos, porque sí va a haber contradicciones. Entonces ven el punto. El punto es este. En abstracto, la pregunta sería: ¿la lucha estadocéntrica es legítima? ¿La lucha autogestiva es legítima? ¿O alguna de estas no lo es? Desde una mirada como la de Rosa Luxemburgo, en la lectura que hace de ella Bolívar Echeverría, la respuesta sería: ambas luchas responden a necesidades históricas legítimas. Tanto la lucha por el Estado Nacional responde a una necesidad legítima, como la lucha por la construcción de espacios autogestivos anticapitalistas responde a una necesidad legítima. Ambas son necesidades legítimas. Las luchas anticapitalistas que construyen espacios de autogestión por lo general son locales.
aunque hay que extenderlas para volverlas nacionales. La lucha por la soberanía nacional es de alcances globales, de Estado nacional, proyecto de Estado. Se queda en proyecto de Estado y luego puede bloquear las luchas autogestivas. Se genera una contradicción, pero por principio hay que captar que ambas responden a necesidades históricas legítimas. El reto, el problema, el desafío es cómo demonios darle forma para articularlas. Este es el problema. Si partimos de reconocer que ambas son necesidades legítimas, entonces podemos pasar a discutir sus formas concretas. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, sus formas concretas se polarizan. A finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, sus formas concretas se polarizan. Movimientos estadocéntricos y movimientos autogestivos se polarizan. Las necesidades que representan están canceladas, no. En esas formas no se consigue articular. Entonces, lo que Rosa Luxemburgo está haciendo en términos estratégicos plantea un desafío. La estrategia revolucionaria tiene que asumir el desafío de conectar ambas necesidades. Y eso obliga a asumir el desafío de darles formas históricas diferentes a las de su polaridad. Los medios estadocéntricos generalmente se corrompen. Los medios autogestivos generalmente se localizan, se circunscriben a puntos locales. Así no se puede. ¿Cómo romper esos desafíos? ¿Cómo romper esos límites? Eso obliga a asumir, reconocer que las necesidades que están en juego ahí son imprescindibles si queremos avanzar en la construcción de las revoluciones. Soberanía nacional y autogestión anticapitalista son movimientos sociales que frecuentemente se polarizan, pero para construir la estrategia de la revolución comunista son necesidades esenciales las que se juegan en ambas. El desafío del movimiento revolucionario es darle forma a esas necesidades que permita unificarlos. Hasta ahora no hemos tenido eso. Construir eso es nuestro desafío. La lectura que Bolívar Echeverría hace sobre Rosa Luxemburgo es muy importante para América Latina. Si uno relee así su discusión sobre el barroquismo, entonces se puede entender de qué habla cuando habla de una estrategia rizomática. Cuando está hablando de que en América Latina quizás se pueda cambiar el capitalismo sin tener que recurrir necesariamente a un movimiento violento. Este es el punto. Está pensando en lugares donde los espacios de autogestión se van logrando construir abajo. Y el reto es si pueden romper límites como para ir construyendo el autogobierno nacional. Quizás la experiencia que mejor da cuenta de las posibilidades para intentar avanzar en esa dirección sea Bolivia. Lo que pasa en Bolivia actualmente es muy importante. El lugar del mundo que da lecciones al mundo hoy se llama Bolivia. Lo que Che Guevara vio en Bolivia quizás haga verdad en el siglo XXI. Lo que Che Guevara vio en Bolivia fue que Bolivia era el lugar en el cual se combinaban tres necesidades y desafíos: la lucha anticapitalista, la lucha antiimperialista, la lucha antirracista, todo junto. Si Bolivia se vuelve el espacio en que esto se consigue concretar y avanza, construirá ahí una lección de porvenir. Por eso el Che se embarcó en Bolivia. No era porque fueran muy pobres. El Che vio en Bolivia es fundamental. La visión de Bolívar Echeverría sobre el postbarroquismo lleva una afinidad con el Che Guevara. Este es lo que corresponde, el planteamiento corresponde a la tercera coordenada que me interesa exponerles hoy. Bolívar Echeverría funda la lectura más poderosa en la historia del debate internacional del capital porque explica la combinación esquizofrénica de progreso y devastación
como la ley que rige la marcha de la modernidad capitalista. Desde esta perspectiva se puede descifrar el siglo XXI como el siglo del mayor desarrollo tecnológico y la mayor devastación de la naturaleza y de la sociedad. Número uno. Número dos, Bolívar Echeverría construyó una complejización de la conceptualización de la mundialización capitalista que permite dar cuenta del capitalismo europeo, del capitalismo americano, del capitalismo latinoamericano y sus configuraciones específicas. Al ver el capitalismo latinoamericano como modernidad barroca, se puede captar una forma de dominación, pero también un potencial revolucionario del capitalismo en esta región del mundo. Bolívar Echeverría, número dos, Bolívar Echeverría es el marxista que mejor leyó a Rosa Luxemburgo. Si uno valora que está dando cuenta de dos necesidades legítimas, la lucha por la soberanía nacional, la lucha por la autogestión anticapitalista, puede uno captar que sus concreciones históricas en formas que se enfrentan no cancela la presencia de esas necesidades que tendrían que ser asumidas y desarrolladas con formas diferentes. Eso nos llevaría a valorar lo que se hace en los estados post-neoliberales más importantes de América Latina, ante todo en Bolivia, donde la construcción de espacios autogestivos abajo se conecta con la construcción de la soberanía nacional arriba. No voy a decir que sin contradicciones, no voy a decir que sin limitaciones, pero se hace como no se hace en ningún lugar del mundo. Lo que pasa en Bolivia no pasa en este maldito país, y lo que pasa en este maldito país no pasa en Bolivia. México no es el mundo. Esta maldita devastación no es el mundo, es nuestra devastación. Y entenderla es fundamental para poder trascenderla. Y ahí sí, Bolívar Echeverría es fundamental. Abre un mirador de primer orden. Es muy importante que ustedes que están colocados en una de las principales concreciones históricas de lo que significa la nueva forma del capitalismo, que yo llamo capitalismo necropolítico, ustedes que están aquí en Ciudad Juárez, progreso y devastación, ustedes que están aquí, profundicen las lecciones que Bolívar Echeverría da para que el marxismo crítico se relance en el siglo XXI. Eso diría yo para arrancar, amigos. Podríamos iniciar un diálogo.